y el tema es conocimiento de Dios. Ese es el tema. Y todos sabemos que en la vida, hermano, hay múltiples y generales clases de conocimiento. Todo el mundo tiene conocimiento. Hay doctores, médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, mucha gente con conocimiento. Pero todos estos logros y todo este conocimiento, hermano, siempre se queda en un plano natural. Recordemos que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y todo lo que podamos lograr, tener en este mundo, aquí se queda. Todo es perecedero, todo es natural, todo es secular. Y un día no tendrá sentido. Y no es porque tal vez yo las experiencias que he tenido, a muchos ricos les han grabado a la hora de morir. A millonarios les han grabado, les han puesto micrófonos especiales y todo para oír cuáles son sus últimos lamentos y suspiros. Leí que un dueño de aceros de Nueva York, así se llama, aceros, no sé qué, ese hombre billonario, más millones que pelos en la cabeza o en el cuerpo, muy millonario, y le pusieron micrófonos por todos lados, y él lo único que dijo a la hora de morir es: si vuelvo a nacer, no voy a hacer dinero, porque como decía yo, todos los logros que se puedan tener en este mundo un día no tendrán sentido ni valor, porque uno deja, porque uno abandona todo. Y nosotros somos testigos, ustedes son testigos también, porque no estamos hablando con extraterrestres, estamos hablando con personas de aquí, de este lugar y de todos los lugares. Entendemos que el verdadero propósito, a la luz de la palabra, hemos entendido que el verdadero propósito de Dios es llevar al hombre de poder en poder. De poder en poder, de poder en poder, logrando cosas especiales. Por ejemplo, el entendimiento, del entendimiento al conocimiento. Que vayamos entendiendo, que nosotros entendamos verdaderamente qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Como cristianos, Dios nos ha llamado para que nosotros entendamos. Por eso el tema es conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Porque cuando uno mira las acciones de los hermanos y de la gente del mundo, no se diga, pero uno mira las acciones de los hermanos como que no hubiera conocimiento de Dios. Y puede ser que no haya conocimiento de Dios. Dios tiene una forma gradual. Dios nos hace entender primero y luego que nosotros lleguemos a un conocimiento y luego a una espiritualidad. Es que este es un proceso, hermano. No es, por ejemplo, si nosotros miramos en Lucas, fíjense bien, en Lucas, en el capítulo 24, Mateo, Marcos, Lucas, podemos ver algo que Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 24, y verso 45, necesito una certificación. 24, 45, a ver qué dice, no leo todavía, pero dice aquí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué les abrió? Nosotros necesitamos eso, Señor. Nosotros necesitamos entendimiento. Y porque parece que a nosotros, hermano, nos cuesta entender que Dios lo que quiere para nosotros es lo mejor. Nosotros nos cuesta entender. Nos cuesta entender que Dios nos ama. No podemos entender eso. No podemos entender que Dios quiere llevarlos a una esfera mejor, a una cristalización mejor. No podemos entenderlo y mucho menos conocerlo. Entonces Dios lo que quiere primero es que nosotros entendamos qué es lo que nos conviene. Porque parece que no entendemos nosotros qué es lo que nos conviene. Y es lo que Dios, por eso, no va a haber en nosotros entendimiento ni conocimiento hasta que Dios, hermano, pueda obrar en nuestra vida. Pero acordemos que Dios no va a abusar de nosotros, sino que Dios necesita todo el permiso de nosotros para poder accionar en nuestra vida. Amén.
Si no, siempre, aunque estemos en la iglesia, siempre habrá ese... Uno puede decir, yo conozco a Dios desde hace 20 años, pero no hay ningún fruto, no hay ninguna conversión, no hay ninguna proyección. En cambio, en esos 20 años se nos han arruinado la casa, el hogar, los hijos. El conocimiento de Dios es relevante para poder llevar una comunión con Dios. Si tenemos conocimiento, hermano, nosotros vamos a tener una comunión con Dios. ¿Cómo será esto? Yo tuve una vez una revelación, porque el conocimiento de Dios, el entendimiento de lo que Dios quiere hacer, es importante. Yo todo el tiempo y voy a decir esta palabra, había fastidiado a Dios. Porque yo, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. No, hombre, yo cansé a Dios. Dice el Señor que el que pide sabiduría la recibirá. Y va de pedir y pedir. Una noche me acosté, mi esposa sí, yo me acosté. Eran las 10 de la noche. Cuando sentí, piense lo que quiera, piense que fue una revelación, piense que fue un sueño, piense que estoy loco, piense lo que quiera. Pero a mí me sirvió. En el momento que alguien me toca el pie así y me dice, tú quieres hablar fuerte, tú quieres aprender sabiduría. Sí, yo, siéntate aquí. Y en la media esquina de la cama me senté y empecé a escucharle. Para que me enseñara la Biblia. Pero sabe que cuando él viene y empieza a hablarme, me dice, pues, Dios es así. Dios es amor. A él le gusta que le demos amor y recibir amor. Dios es misericordioso. Dios te puede perdonar muchas veces. Dios es bueno. Y Dios aquí. Pues no me voy a cansar con esto. Y Dios allá. Pero me estuvo diciendo. Pero nunca me dijo San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O me dijo Filipenses 1:6, que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará. No me dio ni un número. Ni me dijo números de Biblia ni nada de eso. Sino solamente vino a decirme cómo era Dios. Solo a decirme y a enseñarme cómo era Dios. Porque nosotros no entendemos, no comprendemos, no tenemos conocimiento de cómo es Dios. Por ejemplo, cuando usted peca, usted desagrada a Dios. Cuando usted roba, cuando usted miente, cuando usted no tiene misericordia de sus hermanos, cuando usted corre a su familiar de su casa, usted no le está dando la gloria a Dios. Simplemente porque usted no conoce a Dios. Mire, para no cansarlo, como a las 3 de la mañana, oiga qué hora es. Y esto de la hora, hermano, esto viene de la misma, por una revelación. Dios no ocupa números. Esta es la palabra de Dios. Dios no usa números, Dios no usa reloj. Porque Dios en su categoría, Él no tiene límites, Él no tiene límite de tiempo. El tiempo es de Él. Él es el primero y el último, el alfa y la omega. Entonces, Dios no ocupa ni el reloj, ni los números. El reloj es para nosotros. El calendario es para nosotros. Los números son para nosotros. Dios no necesita números. Dios es así. ¿Qué número? No, Dios es así. Entendamos. Entonces, los números son para nosotros. Amén. San Juan 3:16, Filipenses 1:6. Y así, pues, ¿verdad? Entonces, prácticamente, cuando este personaje vino y me enseñó, como a las 3 de la mañana, le dije yo, solo eso me quedó de esto. Le dije yo, ¿y el reconcilio es perfecto? Una pregunta de parte de mí. ¿Sabe qué me dijo? Sí, pero no se dice reconcilio, se dice renunciación, porque el hombre no debe estarse acordando de dónde viene. El hombre no va a estar acordándose de una novia que tuvo antes de su propio esposo, porque es pecado delante de Dios. Cuando usted se entregó a Cristo, usted renunció a todo. Por eso dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas. Pero usted sigue pensando quién es su abuelo, quién es su abuelo, lo que le enseñaron de niño, a las que la violaron, a los que los violaron.
a los que los abusaron, a los que le tiraron bolas de jamón en la cabeza, hermano, a los que los seguían con palos, hermano, todo eso tiene que quedar atrás. Desde que llegamos a Cristo somos nuevas criaturas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Eso es. Si nosotros seguimos llorando por el ayer, no estamos en nada. No hemos conocido al que hace nuevas todas las cosas. Entendamos cómo está esto. La iglesia lucha, hermano. Bien, esto que le he dicho yo, hermano, que el conocimiento es relevante para una comunión con Dios. Entonces, Dios, para usted diga, tal vez solo sean palabras, pero a mí eso me sirvió mucho. Me sirvió como conocimiento. Y yo he conocido algo. Ahora bien, la iglesia, hermano, la iglesia que tenemos en este tiempo, que está por ahí también, la iglesia lucha entre el conocimiento y la espiritualidad. Conocimiento y espiritualidad. Porque la espiritualidad lo puede llevar más lejos que el conocimiento. Amén. Porque si usted empieza a creer que hoy Dios le sana, no se trata de conocerlo, sino que Dios, como Dios no quiere oidores, Dios quiere hacedores. Amén. Entonces prácticamente cuando la gente, hermano, lucha entre el entendimiento y el conocimiento, hay un problema en la lectura de la palabra, que la palabra la leemos nosotros, pero la palabra pasa por nuestros corazones y pasa por nuestro ayer, porque cómo nos trataron a nosotros, pero la palabra está pasando ahí. La palabra, cuando usted la lee, pasa por el filtro de su mente, pasa por el filtro de su sentimiento, pasa por el filtro de su corazón. ¿Y sabe qué sucede con la palabra? Es adulterada, se contamina. La palabra se contamina de nosotros. Porque es por eso, hermano, que cuando nosotros pensamos en una Biblia, que es una nueva versión, quiere mucho cuidado. Porque la nueva versión viene adulterada. Es claro, viene adulterada porque no es lo mismo lo que escribió Pedro, o lo que escribió Juan, lo que escribió el apóstol Pablo, que lo que está escribiendo un tipo de la nueva obra del siglo XXI. Es por eso que se debe respetar la palabra de Dios como la palabra santa y poderosa. Entonces, hermano, entre menos conocimiento tengamos de Dios, nosotros seremos más vulnerables. Más vulnerables, hermano, hacia el pecado. Seremos más débiles. Entre menos conocimiento, no estoy diciendo entendimiento, conocimiento. Entre menos conocimiento tengamos de Dios, más débiles seremos. Entre más conocimiento tengamos, más fuertes seremos. Entonces toda vulnerabilidad, si así se dice, no nos conviene a nosotros como iglesia. Tenemos que ser fuertes en Dios. Hubo alguien que dijo, líbrame de los pecados ocultos. Esto, hermano, esto de los pecados ocultos, y cuando dice ocultos, ¿a qué se refiere David? ¿A qué se refiere el salmista? Se refiere a que nosotros podemos estar pecando y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, ¿por qué? Porque son pecados ocultos. Varias gente nos han dicho, dice, yo no me meto con nadie, dice la perdón. Yo no hago nada, mire, yo ni salgo de mi casa, no hago nada, ni predico, ni salgo, ni nada, ni le hablo a nadie. Pues por eso es un pecador. Porque dice la palabra de Dios que aquel que pudiendo hacer las cosas y no las hace, le es pecado. Es que sin darse cuenta, está pecando. Así es que prácticamente cuando nosotros hablamos de entendimiento, siempre el entendimiento es previo al conocimiento. Eso es importante que lo sepamos. Por ejemplo, usted dice, no entiendo, o que yo no puedo explicarlo, pero bueno, es lo que Dios me hace sentir, ¿verdad? Y hay versículos que pueden rectificar esto. Por ejemplo, el Salmo 73,
un salmo que lo he leído mucho y me gusta y lo he leído punto por punto. Salmo 73, vamos a leer algo ahí. Salmo 73 habla acerca algo de la transformación, y es el 73 y versículo ¿qué? 17. Dice la palabra de Dios en el salmista, aquí nos dice su vida el salmista, y es lo que me encanta, dice el salmista por ahí. No le he dicho que lo lea. ¿Qué están haciendo? A ver, ¿qué están haciendo? Bueno, dice el salmista, al ver la prosperidad de los impíos, oiga lo que le estaba sucediendo a él. En el Salmo 73, al ver la prosperidad de los impíos, tuve envidia. ¿Por qué tuvo envidia? Porque cuando uno siente envidia de las personas no nos damos cuenta quiénes somos. Si tenemos envidia de los ricos es porque no sabemos quiénes somos. Nosotros somos ricos. ¡Aleluya! Si uno tiene celo, es porque uno tiene poco entendimiento de Dios. Porque el salmista, y es lo que me encanta del salmista, aquí yo tengo 14 años de predicando aquí. Nunca ha venido alguien y me ha dicho, hermano, yo soy un gran envidioso, y soy mentiroso, y soy egoísta, y soy falso. Nunca. Y es que yo con ángeles me encuentro, es que me gusta. Aquí nunca ha venido y me ha dicho, hermano, que yo soy un gran envidioso. Tal vez nunca ha venido uno aquí de él, ¿verdad? Pero nunca nadie me ha dicho eso. Hermano, esto es interesante porque en el Salmo 73 y versículo que dijimos 17, dice el salmista que él sintió envidia de todos al ver la prosperidad de los impíos, y dice que él no comprendía, que dice que casi se le resbalaron sus pies, o sea, casi se andaba cayendo de la fe, se andaba cayendo ya de los caminos de Dios. Pero dice que hasta que entrando en el santuario de Dios, el santuario de Dios, hermano, no es esta iglesia. No, el santuario de Dios, hermano, es su presencia. El santuario de Dios, hermano, entrar en la dimensión de Dios. Entender. Conocimiento de lo que Dios quiere hacer. Si nosotros hemos llegado a la iglesia, le voy a decir una cosa, si nosotros hemos llegado a la iglesia y nos hemos quedado en un plan de amigo aquí, no hemos entrado. No hemos entrado al lugar santísimo. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Hermano, es una cosa tremenda. ¿Para qué le esperar usted como Job? Que hasta en el capítulo 42 él dice, de oídas te había oído. Más ahora, o sea, ya había entrado en el entendimiento. Y quiera Dios, hermano, que usted entre antes de morirse. Y yo también. Que entremos al lugar santísimo antes de morirnos. ¿Sabe por qué? Porque si entramos al lugar santísimo antes de morir, entenderemos que nada de lo que nos rodea tiene valor. Lo que tiene valor es adorar a Dios en espíritu y en verdad. En esencia, el evangelio es todo lo que pidas al Padre. Para eso es el evangelio. Todo lo que pidas al Padre, pedidlo en el nombre de Jesús. Fíjese que tan sencillo es esto. Y uno empieza a ¿qué pediré? ¿Qué pediré? En el nombre de Jesús, ¿qué pediré? ¿Qué pediré? Hermano, no se trata solamente de venir y decir esto quiero. Una persona me pidió a mí en oración. Hermano, dice, necesito una oración. Dice, oh, bueno, para eso estamos aquí, para orar, para ayudar. ¿Qué quiere? ¿Cómo es la oración? Dije, mi hijo viene pasando la frontera. Oh, perfecto. Vamos a orar para que
ahí todo va bien. Y le digo yo, ¿y él es primera vez que viene? No, me dice, es decir, siempre está pasando. Ok, entonces ya tiene experiencia. Sí, es que él trae droga de allá para acá. Entonces yo me digo, él es mula, me dijo. Pero yo quiero que te ores para que pase. Sí, estas personas entienden lo que Dios está haciendo en el mundo. Porque imagínense que usted, yo haciendo el ridículo. Señor, ¿qué pasa en la mula? Que traiga la droga para que mate niños aquí. Sí sabemos lo que Dios es. Dios es bueno. Y todo lo que Él haga será para bien de la humanidad. Dios no va a hacer algo contrario, como abrirle la puerta a uno. Si se mete, porque el diablo lo trae. Y entonces, cuando ella me dijo, es mula y él trae droga y ella. Bueno, le dije yo, vamos a pedirle a Dios que le abra los ojos, hermana, a él, para que deje de hacer eso. Le dije, ¿por qué? Me dijo. Y yo lo que quiero es que no lo agarre la policía. Sí, le dije, bueno, ahí vamos a orar, le dije, siéntese por ahí. Hermano, uno se ve acorralado, porque las mentalidades no son agradables, porque no sabemos lo que estamos pidiendo. Otro vino y me dijo, hermano, yo pido oración por mi hermana y mi hijo, nadie que murieron hace poco, y yo quiero que usted ore para que pasen la mejor vida. Otra que también me dijo, vamos a orarle para que Dios le dé el conocimiento a usted. Imagínese, porque eso es lo que necesitamos, conocimiento. ¿Cómo se pone usted a decirle, Señor, yo quiero dominar a este hombre? Dios le va a dar eso. O yo quiero todo el dinero, Señor. Pedís y no recibís, dice el Señor. Porque pedimos sin conocimiento. Cuando el Dios que yo conozco es un Dios de negocio. Dios es un Dios de convenios y es un Dios de trato. El mejor negociante del mundo se llama Jesucristo. Sí, porque Él vino a comprar una iglesia en este lugar con su propia sangre. Con su propia sangre vino a comprar. El negociante más grande del mundo se llama Jesús de Nazaret. Entonces, cuando nosotros vemos esto, que solo el buen entendimiento nos llevará al verdadero conocimiento de Dios. Porque al conocimiento de Dios y de su palabra. Porque el Señor dice, por ejemplo, en esta porción que hemos leído en Efesios, estábamos leyendo en el capítulo 5, leímos, y no participéis, no sé si se acuerda de la lectura que hicimos, Efesios capítulo 5, verso 6, leímos, y dice la palabra de Dios, no os engañen con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos. Fíjense que Dios no quiere que a usted lo engañen. Dios se enoja. Dice aquí la ira de Dios, ¿o no dice así? Entonces Dios, hermano, a Dios no quiere que nadie lo engañe a usted. Él dice, no seáis pues partícipes con ellos, la fiesta. ¿Sabe usted que en estos días de fiesta muchos cristianos caen? Muchos cristianos fracasan. Porque ¿qué hacen? Dice, miren lo que dice el 7, no seáis pues partícipes con ellos, con los que hacen la fiesta. Si usted va a una fiesta, usted va a perder. Y si usted va es porque no ha entendido lo que Dios quiere hacer. Está lejos del conocimiento de Dios. Dios, hermano, nos ha encontrado para que nosotros no... ¿Usted ha visto cuánta gente aquí muere? ¿Cuánta gente fracasa aquí en este mundo? No, hombre, si no hay que usar los ojos para ver. Y para darse cuenta de cómo está... Solo, como decía yo, solo el buen entendimiento nos llevará al conocimiento de Dios y su palabra. Y Dios no quiere que nosotros seamos participantes con las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Tinieblas? Sí, son tinieblas. Las fiestas de este mundo son tinieblas. Son tinieblas porque no tienen un fundamento sólido. Son tinieblas porque pasan.
Nosotros en Dios tenemos un gozo permanente. Un gozo permanente. Es una relación que no se acaba. Unidos con Dios, nosotros tenemos que ser inteligentes en el caminar de Dios. Cuando dice aquí el 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla. Ustedes todos, ustedes y yo, en otro tiempo yo fui tiniebla, hermano. Tinieblas porque andaba haciendo lo que mi corazón dictaba, solo cosas malas. Entonces yo era tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad, dice, conmigo de luz. Entonces aquí, entre más uno entiende y entre más uno comprende lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, es cuando nosotros podemos salir adelante. Entonces la pregunta sería, ¿qué parte de la orientación o del entendimiento o del consejo que Dios nos da en unidos con Dios no entendemos? ¿Cuál es la parte que nosotros no comprendemos? ¿Qué es lo que a nosotros no se nos prende? ¿Cómo es que nosotros, hermanos, podemos... uno tiene que usar la lógica? Por ejemplo, Dios es santo. Dios es santo, según la lógica Dios es santo. Si usted entiende esto, debe saber que si usted desea andar con Dios, si usted desea estar donde está Dios, el conocimiento de usted debe de dictarle que... ¿Qué pasó? Su conocimiento debe de dictarle que usted tiene que ser santo si quiere estar con Dios. Seamos digamos, como dijéramos, seamos lógicos, hermano. Seamos lógicos en esto para que nosotros podamos caminar hacia adelante. Porque Dios es santo y nosotros queremos estar donde Él esté. Dice el Salmo, dice, ¿quién estará en su presencia? Dice, ¿y quién subirá al lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Cómo se pone a pensar usted que con ese estilo de vida? Porque hay personas, hermanos, que son increíbles. Son increíbles porque y ahí vemos, hermano, ahí vemos nosotros en Facebook que me enseñan a mí, mire, hermano, y mire, hermano, como que yo fuera su abuelita, pues. Sí, pero a mí me está poniendo queja. Y mire, hermano, ¿y quién es? Fulano, mire lo que está haciendo. Y uno se queda sorprendido. Porque, digo yo, pero si somos las mismas personas que estamos en la iglesia, y estamos, Señor, bendito sea tu nombre, poderoso eres tú, Señor, y bla, 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 y después, hermano, una cosa terrible, pues. Uno dice, no puede ser. ¿Será que es la misma persona? No te creo, Señor. Y mi hermano, uno se queda, pero velado se queda uno. Es que no debe ser así. O somos de arriba o somos de abajo, o somos luz o somos tinieblas. Y eso hay que ponerlo en perspectiva, hermano, porque Dios lo que quiere es el bien para nosotros. Denle un aplauso a nosotros. El grado de compromiso, fíjense bien lo que le digo ahorita, el grado de compromiso con Dios no altera el orden de los factores. Que usted es diácono, que usted es supervisor, que usted es líder, que usted es maestro, que usted si es predicador. ¿Cuántos predicadores no conocemos nosotros que están quebrados ahí? Los conocemos. O sea, porque le quiero decir algo, que el privilegio no sostiene al servidor. Es el servidor el que con conocimiento de Dios sostiene su privilegio. Imagínense, el pueblo ni se diga, pues, ¿verdad? Pero Dios lo que quiere este día es enseñarnos que debemos de buscar el conocimiento de Dios y entender, porque de eso se trata, que entendamos que verdaderamente Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Nosotros hemos visto gente triunfar y también hemos visto gente fracasar. Nosotros hemos visto de todo. Pero ¿cómo llegar al conocimiento? Bueno, el Señor le dijo a José, le dijo, mira José, que este libro no se aparte de tu mente. Ni de día, ni de noche. Meditarás en él. O sea, en vez de estar viendo cosas,
mejor vea la palabra de Dios, para que usted pueda llegar a entender qué es lo que Dios quiere hacer en su vida. Jesús vino a libertar a los cautivos. ¿Sabe quiénes son los cautivos? Los borrachos, los mal hablados, los enfermos, los poseídos, gente que siente que el enemigo lo tiene agarrado a ver de los pies, a ver de dónde. Dios a eso vino a libertarlo, porque Dios ama a la gente y Dios nos ama a nosotros y Él quiere lo mejor para ustedes. Él quiere que no fracasen. Entonces prácticamente, si no puedo, vamos a decirlo de esta manera, si no puedo entender la libertad por la que Cristo murió en la cruz, es porque no estoy fuera del entendimiento, ¿verdad? Porque me falta conocimiento, pues. Porque el Señor, hermano, venir y morir en la cruz del Calvario, que era tan importante, que se atrevió a morir. Nuestra libertad, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, eso era importante para Él. Dice Hebreos 12:2, me parece que es, o Colosenses 12:2, uno de los dos, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, menospreciando el oprobio, aceptó la cruz, menospreciando ¿qué? El oprobio. Recordemos que los que morían en cruz eran gente que había sido como maldecida, pues. Era maldición, pues, morir en una cruz. Pero a Él no le importó la crítica de la sociedad. No le importaron los religiosos, no le importaron los reyes, no le importaron su familia, no le importó el vulgo, no le importó toda esa clase de gente. A Él no le importó, porque para Él era más importante que usted encontrara el camino a la vida eterna. Para Él eso fue importante. Dice que aceptó la cruz por el gozo puesto delante de Él. Es que Dios, hermano, no merecía morir en esa cruz. Y lo hizo fue por nosotros. Porque él consideró que esto era importante para usted. ¿Verdad? Entonces usted lo que necesita es entender que si Dios manifestó su amor hacia nosotros, fue por su misericordia. Por su misericordia, Él aceptó la cruz. Proverbios capítulo 27 y verso 5 dice, es mejor el amor manifiesto. Imagínese que uno llegara a fracasar en la vida y usted pierde la salvación porque nadie le habló de Dios, y al llegar delante de Dios, Dios le dijera, no, hombre, yo te amaba. Sí, hombre, yo quería morir en una cruz, hombre. Y yo quería abrirte un camino de bendiciones a ti, hombre. Pero nunca me decidí, man. Y fíjate, te moriste y hoy te toca el fuego eterno. Pero yo te amaba. Pero no, Él ha escrito ahí en el Proverbio 27:5 que es mejor el amor manifiesto que el amor oculto. Imagínese que usted la ama, dígale, te amo. Dígale, te amo. La hija dice a la mamá, yo vi que la niña ya le quiere decir a la mamá, yo te amo. Dígale al que está a la parte, yo te amo. Vaya, y si son esposos, no lo vayan. Aquí voy a estar bien. Dígale, yo te amo, dígale. Eso, yo te amo, sí. Porque, ¿de qué sirve que se lo diga cuando ya está todo helado en una caja? Hasta ya está metido en la caja. Ay, sí, yo te amaba. Sí, hombre, las ganas. Y ya no estoy bueno, ya como que ya me empiezo a enojar. Las ganas hasta que ven los hijos en la calle. Ay, sí, yo te quería. Sí, yo te amaba. En la caja, al muerto están sacudidos. Yo te amaba. Mire qué lindo es el Señor, ¿verdad? Que Él nos ha demostrado su amor. Eso entendamos. Y no solo su amor, sino que también nos ha dado una palabra para que nosotros nos ha conquistado, para que nosotros aprendamos, y nos la dio con números para que nosotros entendamos, porque Él nos amó. Pero cuando usted mira la palabra, sepa que así es Dios. Cuando esta persona que me habló
me dijo, me tengo que ir, acuéstate. Y me volví a acostar. Pero algo sucedió cuando esta persona se fue. Yo me levanté a las 6 de la mañana y yo dije, pues chica, y no agarré ni un papel, no agarré ni un lápiz, nada me quedó de la entrevista, nada me quedó. Pero lo extraño fue que cuando yo leía la palabra, como que tenía conocimiento de lo que Dios me quería dar. Cuando yo miro la palabra veo cómo es Dios. Entonces prácticamente yo tengo una información para ustedes, algo que debemos de entender nosotros. Si usted se siente importante, quiero decirle, si usted se siente importante y se siente orgulloso, quiero decirle que Dios no necesita de usted, porque eso nos puede estar afectando a nosotros, ¿verdad? Dios no necesita de nosotros. Él es rey, el dueño del oro, de la plata. Él es el petrolero más grande, a él los mares le obedecen. Él es el más poderoso, hermano. Él no necesita de usted. Porque usted puede estar también, puede tener el entendimiento, hermano. Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros. Y como sus mentes y su corazón, entonces ¿para qué pidió diezmo? ¿Para qué pidió ofrenda? Si no necesita de nosotros. Es que Él es para aquí, para gastar aquí. Pero las puertas de los cielos Él es el que las abre. Un aplauso, Señor, hermano. Tengo un testimonio acerca de mi conducta. Hace un puño de años, estoy hablando de 20, 30, no. Hermano, yo iba a la iglesia y yo era un tipo mediocre. No era ni rojo ni blanco, sino mediocre. Hermano, y yo andaba ahí fregando así. Yo estaba en la iglesia así. Pero ¿a qué hora iba a terminar este hombre? Ni le entiendo. Bien recuerdo que hablaba de Juan, a ver, ¿a qué hora iba a terminar? Yo tengo que ir a jugar fútbol. Me van a dejar por el... Y de aquí que salgamos y ya salir mi carro. Yo nunca estaba escuchando el mensaje. Estaba en mi propia onda. Y esa era mi vida. Y murió una prima mía lejana. Y yo ya estaba yendo a la iglesia. Y entonces murió mi prima y se ahogó en un sábado de gloria. Fiestas pasajeras, no te unas a ellos, huye de ellos, no te metas con ellos, no andes con ellos. Hermano, y se murió ella. Y le digo a mi esposa, fíjate que se murió la Zulma. Le digo yo, voy a ir a la vela. Mi esposa me conocía. Porque usted conoce a su esposa, ¿va? Esposa conoce a su esposo. Me dijo mi esposa, mira, si vas a ir por amor a tu prima, está bien, pero acuérdate. Digo, no vayas. Digo, ahí no te pesa que yo llegara así. No, hermano, voy llegando. ¡Hey! Ahí viene esa. Porque yo amanecía contando chistes con ella. Rápido, la bolsa. Ella pues ya iba a la iglesia y yo un poco, voy a la iglesia y todo. Me voy a contar un cristiano. Ah, mire. Pero no, entonces dijeron, me trajeron una mesa aquí. Y yo, no juego gran. Yo jugaba chivo, póker y todo lo que usted quiera. Entonces, y la mesa me la acercaba. Mire, hermano, como es el enemigo, que hasta la mesa llevaban donde yo estaba. Ahí la llevaron donde estaba, la mesa. Aquí, Y entonces, no le dije, yo no estoy jugando nada de esto. Ya no juego porque yo antes era que andaba en las tinieblas, ahora no. Hermano, no, solo vamos a, solo congregamos. Les voy a enseñar un juego que aprendí en México y agarro las cartas y yo, hermano, y empiezo a enseñarles el fútbol. 3-2, que le llaman. El que aprendí en la cárcel de México. Enseñando a los padres. Así. Al rato, hermano, cervezas, cigarros, y al rato dinero, y yo les dije que sin dinero no es para divertirse, no, dice, para que le sintamos sabor, ahí con dinero y todo. Bueno, hermano, y aquí el que supuestamente, entre comillas, cristiano,
Y ya con ellos ahí, ya cigarros por todos lados, y cerveza, y malas palabras, y aquí y allá, y la rueda bien pesada. Pues se vino a sentar uno aquí, a la par mía, que era brujo. Bueno, no era brujo directamente, sino que, bueno, sí echaba sus paseos así en escoba, pero no tanto así, ahí estamos. Y ahí estamos así, ¿verdad? De repente, hermano, y ya estamos así, ¿verdad? Y todos mirando así, ¿verdad? Como usted mira los ojos de nosotros, ¿qué están mirando? ¿Verdad? Porque los ojos del otro le dicen que es lo que lleva. Están mirando así, ¿verdad? Están mirando a los demás. Así. Cuando de repente el que está aquí, a la par mía, así. Así, aquí arriba de mí. Él miró algo, él estaba aquí a la par mía, y se retorció así, y señaló para encima de mí, y cayó muerto. Cuando cayó muerto, yo me hice así, y yo me corrí, y lo peor que voy a parar yo, a la parte del muerto, voy a parar. Bueno, ya, el muerto está ahí. Hermano, ni la vino a ver, bien me dijo mi esposa, si va a ir por amor, andar, y no vaya. Hasta entonces la mirando muerto, hijos. Y ya me quedé ahí, pero yo, el corazón, no, hermano, y yo ya no salí de ahí, hermano. Y ya que le daban cachetadas, le echaban cierto espíritu, de todo alcohol, le echaron para ver si volvía el muerto, hermano. Y yo miraba de lejos así, no había muerto. Y todos los vagos que estaban conmigo, un despabile tremendo, hermano, todo el mundo, y yo digo que ahí, y a la 1 de la mañana, el cristiano, se reunieron como quizás 15 carismáticas, las que dicen que son y no son, hermano, y dice, vamos a dejar a don Saúl, porque allá era don yo, aquí pues, ya no soy don, pero allá era don Saúl, vamos a dejar a don Saúl, dijeron, porque está afligido, y ahí yo voy en medio de todas las calles. Los pasitos como ellas los daban así. Y yo miraba así, y me han ido a dejar a mi casa. Y yo me he metido a mi casa, y mi esposa percibió que yo estaba sufriendo aquello, andaban unas chicharras ahí, hermano, y mi esposa oraba por mí, hermano. Y yo he sentido la libertad, hermano. Y yo le dije, ¿qué pasó? Pero yo lloraba, y yo me había, como dicen en inglés, me había paniqueado. Hermano, fue una cosa tremenda. Entonces, yo quiero invitarle a leer ahí en San Lucas capítulo 11. San Lucas, ya andamos terminando, hermano. Lucas capítulo 11. Fíjense, hermano, que esta lectura que vamos a ver, 11 y versículo ¿qué? 24. Esto habla, hermano, acerca de la conversión de los hombres. Dice así, cuando el espíritu inmundo, diga inmundo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Fíjense que yo acepté a Cristo, hermano, y los demonios y los malos espíritus salieron de mí, quedé libre de demonios. Este es el entendimiento. Entonces cuando yo volví a agarrar la baraja, yo volví a pecar, fíjense bien, se me estaba metiendo un demonio por arriba. Este tipo, cuando yo pasó como unos 3 días, 4 días, algo así, como la siguiente semana yo estoy parado en la calle así, sirviendo a toda la gente, ¿sí? Y de repente miro que ese muchacho se va cruzando la calle. ¡Hey! ¡José! ¡Ven! José, ¡ven! ¡No! Y sale, como allá era don yo, aquí nadie me deja. Yo me lo hice. Mira, le dije yo, cuéntame qué viste. No, me voy. No, te vas.
tráemele una Coca-Cola y un pedazo de semita. Cuéntame, ¿qué viste? No, cuéntame, hombre. Yo necesito saber. No, me dijo que yo estaba estudiando ocultismo, y miro cosas y ¿qué viste? No, me dijo. Arriba de vos, me dijo. ¿Viste? Solo mire cómo se mueve. Porque también, si usted la de muerte para mí, pues, si yo le debería decir llorando. Hermano, dice él que vio un demonio que estaba sobre mí, pero que no tenía pies, solo tenía y aquí para arriba. Total de que dice, él mismo ahí me hace la seña y todo. Me dice, estaba sobre tus hombros. Se me estaba metiendo aquí. Él, como andaba estudiando ocultismo, lo miró. Oh, ¿para qué lo miró? Cuando lo miró, el demonio hizo así, y un solo lo mató, pues, lo dejó tirado. Y entonces yo me corrí. ¿Qué estaba sucediendo? Un demonio se me estaba metiendo de regreso porque yo había sido, ¿qué? Porque yo había abierto puertas. Se me estaba metiendo un demonio de jugar baraja. Malos espíritus. Se me estaba metiendo de regreso y hoy sí iba a caer yo con estos 7 demonios más. Yo iba a caer peor que la pared. Entonces, y nosotros, ¿por qué no entendemos nosotros que nosotros no podemos volver a las tinieblas? Dios ya nos sacó de las tinieblas. ¿Por qué vamos a volver ahí, pues? Para usted pueden ser solo palabras, como todo desprecian. Desde que vinieron para Estados Unidos, todo desprecian. Allá en nuestro país, hasta las charrascas viejas, con un hoyo ahí en el calcañar. No. Entonces, hermano, un escritor escribió, voy a cerrar ya, un escritor escribió que no le gustaba a la gente que no hubiera fracasado. A mí me gusta, dijo él, la gente que ya fracasó. Porque cuando usted ya fracasó, usted ya entendió, ya aprendió y ya tiene conocimiento. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes en el mundo fracasó? Amén. Solo 1, 2, 3. Otra vez. Tal vez no se oye ahí atrás. Tal vez no se oye. ¿Alguno de ustedes en el mundo fracasó? ¿Por qué vamos a volver ahí? ¿Por qué no entendemos lo que no quiere? Cierre los ojos, cierre los ojos. Dice el Señor, y no participéis de las obras infructuosas de la carne.